Contame, Sonia, ¿qué se hace en el caso de vivir en una casa, en un departamento y escuchar a algún vecino que está gritando, que está golpeando puertas, que está haciendo algo que uno supone que es... Y eso es maltrato. Para empezar, si una escucha desde otro departamento que un tipo le está gritando, está ejerciendo violencia psicológica, pero también seguro que algo físico hay, lo primero para mí que hay que hacer es llamar al número que siempre nosotras estamos poniendo en Ningunas Locas, que es el 144, ahí te van a dar algún asesoramiento. Bueno, y además decir que esta denuncia, si se puede llamar así, es anónima. Es ¿no? absolutamente anónima porque la idea cuando se puso en marcha esta línea fue que todos nos involucremos en combatir la violencia hacia las mujeres, como lo dice la ley vigente en la Argentina. Podemos hablar de esto, bueno, vos más que nada que sos la entrevistadora, con nuestra invitada de hoy. Sí, hoy vamos a recibir a Florencia Langui Sanfilippo, que es una psicóloga social de vastísima trayectoria en estudio de género y que nos va a contar qué podemos hacer para combatir la violencia hacia las mujeres. Buenísimo. Que entre la intro y me tomo un café antes. Ay, ¿Querés? sí, Te dale. invito. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Gracias por venir, Florencia Langui Sanfilippo, psicóloga, también psicóloga social, Sí. sos coordinadora del área de género del Colegio de Psicólogos. Sí, O sea que y por lo que sabemos, hace muchos años que venís haciendo este cruce que hoy está un poco discutido entre la psicología y los estudios de género. sí, discutido entre la psicología tradicional. La psicología social siempre tuvo una mirada más crítica con respecto a esto y en cierta forma una perspectiva de género incluida dentro de la psicología social. Para quien no sepa qué es la psicología social, ¿por qué cuando se dice psicología social se está hablando de otra cosa? Bueno, es un largo debate, pero en realidad surge de una mirada más crítica. En su momento, Lacan y Pichon eran amigos y Lacan le hace esa pregunta a Pichon y Pichon le dice que cuando la psicología empieza a incluir la importancia que tiene el contexto en la determinación de la subjetividad, va a dejar de llamarse psicología social. Pero hay una dicotomía muy grande, por lo menos para la mirada que tenemos nosotros en relación al contexto, ¿no? A lo determinante del contexto. Perdón que interrumpa. Hola, Alfonsina, ¿cómo estás? Hola, Sonia querida. Hola. Ella es Florencia Langui ¿Cómo Sanfilippo, andás? psicóloga social, Encantada. especialista Psicóloga social, especialista. en género. Psicóloga social no tiene nada que ver con Freud y todo esto, ¿no? No. Ah, porque mi hija, la del medio, empezó a estudiar psicología. ¿Sí? Me tiró un día esto de lo de la envidia del pene. Digo, pero mira, si yo voy a querer tener un pene, ¿envidia de qué? Terrible. No tiene nada que ver. Sí, es No, verdad. viene por otro lado. Viene por otro lado, así es. La interrumpí, justo estaba escuchando. Sí, ella, bueno, viene trabajando en la perspectiva de género prácticamente desde hace ya más de 20 años. Sí. Yo no las molesto por un ratito. ¿Qué quiere tomar, Florencia? Un cortadito. Un cortadito en jarra. Y yo Agua. no, hoy no quiero un agua, hoy quiero también un cortadito en jarra. Cambiaste. De repente. Bueno, hace más de 20 años, cuando empezaste a estudiar la perspectiva de género dentro de la psicología, era una rareza, ¿no? Sí, era una rareza. Cuando yo era estudiante era una rareza la perspectiva de género. No solo en la facultad, en todos lados. Era otro momento y me parece que era, en todo caso, mucho más comprometido con la problemática social que con la cuestión de género. Después pasaron algunas cosas que hicieron muy difícil omitir la problemática. Y ¿Cómo qué cosas? ¿Cuáles fueron las cosas que pasaron que hicieron que sea necesario incorporarla? creo que en algunas cuestiones son las mismas que pasan hoy, que las mujeres tenemos un rol muy importante
en general en las crisis sociales, económicas y no económicas también, culturales, como por ejemplo la violencia, que hace que tengamos un rol también muy importante para transformar esas problemáticas. Claro, vos hablas de esta cuestión de que si la psicología tomara en cuenta el contexto, aquello que dijo Enrique Pichón Rivière, ¿no? El contexto es más que un contexto, es el organizador de la subjetividad. Totalmente. ¿No? ¿Y cómo es esto? Porque en esta discusión a la que yo te remití está esta cosa de que el patriarcado no tiene nada que ver con cómo nosotras somos y pensamos. O sea, hay toda una corriente de la psicología que lleva la violencia al plano de lo individual y me parece que ustedes trabajan para llevarlo al plano de lo social. Completamente. Así, exactamente así. Creo que hegemónicamente la psicología disocia no solo esos determinantes, sino que además de naturalizar esa violencia o esos determinantes, lo que hace es revictimizar muchas veces las personas que lo sufren. Recién decía ella acerca de la envidia del pene y creo que justamente eso es además hacernos cargo malamente de tener que pelear un lugar en la sociedad, ¿no? Siempre, como siempre en la sombra, siempre, siempre las locas, siempre las que somos tan sentimentales, siempre... ¿Qué se hace, Florencia, cuando acá hay en mi barrio, cada uno que le grita? ¿Qué se hace? ¿Se hace una denuncia? Bueno, si hay que hacer una denuncia, sí. Hay que hacer muchas cosas, no solo una denuncia. ¿Cuál sería la Se hace una denuncia porque es necesario. Porque es necesario que intervenga la justicia, porque es necesario que el Estado asuma el rol que tiene que asumir, que es justamente de cuidar, de preservar, de atender esos problemas. Pero también es muy necesario que encuentre otra vecina, una amiga, una hermana, muchas si es posible, y que esto se trabaje entre todas. Primero porque a lo mejor no es la única a la que le pasa. Y después porque sin duda que encontrarnos con otras para hablar de estas cosas que nos pasan, primeramente hace que nosotras no nos sintamos culpables de esto que nos pasa, no nos sintamos responsables de esa violencia que el otro ejerce sobre nosotras. Muchas veces uno de los problemas más grandes es que las mujeres comprenden perfectamente que esa violencia viene de una frustración y viene de una opresión de esos varones que las violentan. Y entonces, porque son los padres de los hijos, porque son los compañeros que eligieron para vivir, porque son amores, es muy difícil denunciar, es muy difícil frenar, es muy difícil convencernos de que no nos merecemos esa violencia. Entonces, cuando nosotras nos encontramos con otras mujeres, podemos entender que esos problemas que ellos tienen para ejercer esa violencia no es un problema singular, individual de cada uno de ellos. No es que es un monstruo individualmente. No, claro. Empezamos a entender que es un problema que es de todas. Muchas gracias por responder. Perdón que No, interrumpí. incluso quería, porque vos hablas de eso y una de las primeras cosas que pasa en una relación violenta es justamente el aislamiento, esto de con tus amigas no te ves más, con tu familia no te ves más. Hay toda una cuestión de aislar a la mujer de sus ámbitos. Sí, una de las primeras cosas que pasa es que los varones violentos hacen como una crítica, empiezan a profundizar las diferencias que esas mujeres tienen con respecto a familiares, con respecto a amigas, con respecto a otras cosas, por ejemplo, a no convencerte de que no tenés que seguir estudiando, convencerte de que en ese trabajo cambias la plata, convencerte de que
si no atendés a tus hijos, si no te quedas adentro, no haces bien las cosas. Convencerte de que haces mal las cosas, a empobrecerte subjetivamente, digamos. Y ahí es muy importante el rol del Estado. ¿Qué debe hacer el Estado para impedir que las mujeres caigamos en ese tipo de relaciones? Bueno, lo primero que tiene que hacer el Estado y en general todos los gobiernos, no es todo igual, pero porque creo que en algunos lugares se ha podido entrelazar un poco más con los movimientos de mujeres el abordaje que pueda hacer el Estado. Pero básicamente creo que lo primero es darle importancia, y la importancia no es solo declamativa. La importancia implica un presupuesto adecuado. Hay una ley que es bastante interesante para la erradicación de la violencia, pero que tiene muy poco de concreto. Es una ley que en general las organizaciones de mujeres acompañamos, y en todo caso es el producto de mucho trabajo de las organizaciones de mujeres en los lugares donde esto pasa, en los barrios, en las instituciones, en la calle, en la sociedad en general, pero que es una ley que tiene un bajo presupuesto, que en general las instituciones, los organismos que tienen que llevarlo a cabo tienen en general pocos recursos y a veces muchos obstáculos que forman parte también de concepciones, ¿no? Creo que ese es el otro aspecto que tenemos que seguir insistiendo en trabajar. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la justicia, la mayoría de los jueces, la mayoría de los fiscales no tienen una perspectiva de género. Parece que tener una perspectiva de género es algo que puede ser como accesorio y que puede venir como a enchufarse después en una disciplina X. Ahora está la ley Micaela, que está vigente desde el año pasado. Es una ley en la que vos confías en que eso pueda generar cambios. Confiar, espero. La verdad que no sé si, creo que hay que hacer mucho trabajo todavía, principalmente en las instituciones. Creo que las mujeres y además porque también creo que es desigual. Creo que Rosario es muy especial con respecto a esto. Tiene una mirada muy crítica y tiene mucho movimiento, pero no es así en otras provincias. Hay provincias que sufren muchísimo, incluso por cuestiones culturales, que forman parte de un obstáculo un poco más grande. Sin ir más lejos, el norte de nuestra provincia tiene mucho atraso con respecto a, en realidad mucho adelanto con respecto al patriarcado, ¿no? Está muy adelantado. Está muy adelantado el patriarcado. Me da pie para hacerte una pregunta, porque los sectores antiderechos ahora, una de sus caballitos de batalla es que el patriarcado no existe. ¿Qué es el patriarcado? Eso no existe. Eso es un invento de las feministas. Eso es lo que dicen. ¿Vos qué les contestás? Bueno, primeramente que a lo mejor hace falta analizar un poco más y además incluso estudiar un poquito más, ¿no? El patriarcado es, digamos, una forma de organización de la sociedad bastante más antigua de lo que nosotros pensamos y, bueno, esta forma de organización que tenemos ahora consolidó ese patriarcado que tiene 10.000 años, ¿no? Pero en este momento, en esta etapa de la sociedad, eso además está como más arraigado en otras cuestiones que tal vez son un poco más, invisibilizan un poco más los mecanismos por los cuales ese patriarcado. Por ejemplo, cuando estos movimientos antiderecho planteaban el tema de las dos vidas, en ningún momento consideran las circunstancias, más allá de que no estoy de acuerdo con que sean dos vidas. Creo que la vida comienza primeramente cuando
es posible que haya una vida, cuando no solo hay deseo, sino también hay condiciones. Creo que muchas veces las mujeres no tenemos condiciones, un poco por esto que decíamos antes con respecto a la violencia y otro poco con respecto también a los proyectos. Una historia indecorosa. Una historia indecorosa. Bienvenida, licenciada. Yo sé que este programa siempre intenta aportar una cuota de humor, pero el tema de hoy es sinceramente muy doloroso. Hoy entrevistamos, la licenciada entrevistó a Florencia Langui Sanfilippo, que es psicóloga especializada en violencia de género. Vamos a hablar de un tema que no tiene ninguna arista divertida. No, y de hecho todo lo que podamos hacer siempre para visibilizar este grave problema social, que en algún momento trató de remitirse a lo privado, pero eso es imposible porque es un tema social, siempre va a ser insuficiente. En la Argentina, el 3 de junio de 2015, aquella masiva movilización de Ni Una Menos, marcó un punto de inflexión en la tolerancia social sobre este delito. Un grave delito y una violación a los derechos humanos de las mujeres para los que se necesitan políticas públicas de prevención y sanción. Claro, bueno, existe una ley de 2009 que es la ley para sancionar, prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres, pero esa ley no se cumple cabalmente, el Estado no cumple con todo lo que esa ley plantea, entonces la sociedad civil se ve obligada a movilizarse y también a tener medidas e iniciativas autogestivas para poder llevar adelante. Este último 3 de junio un grupo de chicas rosarinas crearon una aplicación para celulares que se llama No Estás Sola, una aplicación para que las chicas y las mujeres en general no tengamos que salir a la calle con miedo. Vamos a ver el video promocional de esta app. Las mujeres ahora tenemos una aplicación para cuidarnos entre nosotras. Descárgatela desde Google Play. Entre todas podemos parar la violencia machista. Sumate a la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres. Sabe, doctora, que si bien el mayor miedo de las mujeres es a esto del asalto de un extraño en la vía pública, las estadísticas dicen otra cosa. En el año pasado en la Argentina hubo un femicidio cada 32 horas y más del 60% lo cometieron las parejas y las exparejas de la víctima. Es muy pequeño el porcentaje de femicidios cometidos por alguien que es extraño a la víctima. ¿Por qué habla usted de femicidio y no de feminicidio? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para eso tenemos un video. En la Argentina existe un consenso del movimiento de mujeres de hace ya algunos años que habla de femicidio, pero tenemos un video que encontramos en internet que nos puede ilustrar claramente la diferencia. Por favor, a ver. ¿Pero es femicidio o feminicidio? La punta del iceberg de la violencia sistemática en contra de la mujer. La consecuencia fatal del odio volcado por pertenecer a un género. Entre el grito, el maltrato, el puño o el metal fulminante se advierten las crónicas de miles de muertes anunciadas por la más rancia violencia anclada en la sociedad patriarcal, esa que impera. El femicidio, según Diana Russell, se puede definir como los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacia ellas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres. ¿Y qué es el feminicidio? Marcela Lagarde le confiere un significado político con el propósito de denunciar la falta de respuesta del Estado en estos casos, el incumplimiento de sus obligaciones internacionales de garantía, incluso el deber de investigar y sancionar. El término feminicidio pone el énfasis por qué son asesinadas las mujeres y quiénes son los victimarios. Hay una discriminación de género.
Si utilizáramos homicidio de mujeres, no se vería reflejada la impunidad. Muy esclarecedor. Muchas gracias, licenciada. Nos vemos en la próxima. Nos vamos al corte con un deseo y una convicción, como dijeron nuestras queridas amigas mexicanas por primera vez, y ya se convirtió en un grito de toda América Latina: vivas nos queremos. Una historia indecorosa. Una historia indecorosa. Hablaste al principio de la entrevista de lo que significó para vos el Encuentro Nacional de Mujeres, el primero al que fuiste en 1996. A lo largo de estos años hasta fuiste parte de comisiones organizadoras de los encuentros. ¿Qué notas que les pasa a las mujeres cuando participan? Más allá de lo que digan los medios, ¿qué les pasa a una mujer cuando participa? Bueno, primero te cuento lo que me pasó a mí. Yo no tenía demasiada idea de... O sea, me parecía que el problema no tenía que pasar por las mujeres, porque las mujeres nos encontráramos solas. Y no fui muy convencida al primer encuentro de que tenga que ser solamente de mujeres. Creo que después de eso, lo que nos pasa a todas es que nunca volvemos igual de un encuentro de mujeres, que es una experiencia que nos cambia y a medida que pasa el tiempo y vamos participando, nos cambia todavía más. Es bastante fuerte porque realmente a veces es difícil de explicar. Con esto que decíamos antes, cuando estamos habituadas a que divididas, cada una sola, dentro, en su relación con los demás, pero individualmente sufriendo esa opresión, no tenemos más que aguantar o ser tildadas con motes horribles. Cuando nos encontramos y encontramos la potencia que tiene ese encuentro, podemos hacer un montón de cosas. Sin duda, a lo mejor le falta que seamos más, porque siempre queremos ser más y más, pero creo que tiene una cosa que lo mantiene hasta ahora, que los encuentros son autogestivos, son de organización horizontal, es decir, que no hay ninguna organización en particular que arme los encuentros. Se arma una convocatoria, comisión organizadora, cada vez que se convoca en una localidad nueva. Se elige primero entre todas la sede. Después, cuando se elige la sede, se arma una comisión. Esa comisión organiza todo lo que va a implicar ese encuentro, que es que las mujeres puedan venir desde otros lugares, que puedan alojarse, que puedan comer, que puedan funcionar en talleres. Me gustaría ir, ¿eh? Me gustaría ir. No se lo pierdas, si Yo puede, voy a cerrar, Alfonsina. voy a ir cerrando, pero ustedes se pueden quedar charlando. Un placer enorme, Florencia. Gracias. Un placer, querida, verte. Muy rico estaba el cortadito, ¿eh? Empoderado. Sí. Bueno, vieja encuentrera, ¿qué te pasa cuando ves tantas pibas ahora en los encuentros? Uy, eso es lo mejor que está pasando en los encuentros. Creo que teníamos en algún momento en el 2003 cierta preocupación. En el 2003, digo porque yo estaba en la comisión organizadora y era como que me tocó un poco de cerca. Había muchas grosas, pero que eran mujeres que no las íbamos a tener mucho tiempo más. Bueno, sin duda algunas ya no están. Pero cuando empezaron las pibas a aparecer en los encuentros, en todo, en los encuentros en la calle, en los movimientos, cuando reclamamos la legalización del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, el aborto legal, seguro y gratuito, me parece que eso dio un salto cualitativo a la discusión. Primero porque parece que las pibas también nos abrieron la cabeza algunas cosas que a lo mejor por una cuestión generacional, pero creo también porque en estos tiempos, las pibas están súper informadas, saben un montón de cosas, se animan a un montón de cosas, rompen algunos esquemas con una facilidad que a lo mejor las que tenemos más años no nos ha sido tan fácil, digamos, ¿no? Y eso es muy importante.
Muchas gracias por venir a Ningunas Locas y bueno, te vamos a seguir consultando. Muchas gracias. Bueno, gracias, me encantó. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre, no prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa.